Esta es una de las gestas más atractivas, impresionantes, valientes de los conquistadores españoles en cualquier parte del mundo. La verdad es que los ha habido, los centramos casi siempre en el continente americano, los ha habido en todos ellos. Pero indudablemente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en el descubrimiento y conquista del sur americano, derrochó paciencia, valor, talento, encono, todo lo que ustedes quieran añadirle a esta lista de virtudes. Y en virtud de ello, precisamente, José Luis Olaizola, que le recuerdo fue Premio Planeta en el 76, bueno, hay 70 obras de Olaizola para que ustedes se entretengan con él, lo lleva a La conquista de los apaches, en la editorial Libros Libres, acercarse a una de las figuras más sugerentes, desde luego más intensas, de los conquistadores españoles. José Luis, buenos días. Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarte, José Luis. Lo mismo, encantado una vez más de estar contigo. Álvar Núñez Cabeza de Vaca es de lo más que se despacha en conquistador, en descubridor. Tiene una singularidad. Precisamente yo he escrito sobre otros conquistadores que creo que ya me has entrevistado, sí, sobre Hernán Cortés, sobre exacto, Francisco Pizarro, que conquistaban con la fuerza de las armas, ¿no? Y este Álvar Núñez Cabeza de Vaca es capaz de recorrerse toda la parte norte, digamos sur, la parte de la Florida, de Texas, durante 10 años, consiguiendo una conquista pues mucho menos incruenta, ¿no? O sea, con su gracia, con su simpatía, porque Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en una expedición compuesta por 600 hombres y 5 navíos al mando de Pánfilo de Narváez, dispuesto a conseguir grandes riquezas a partir de la Florida hacia el norte de América, y resulta que allí no había riquezas, y por el contrario... Estaba lleno de pantanos la Florida. La zona de Florida era pantanosa, a continuación entrábamos en la zona de Texas, que era absolutamente árida. Ellos iban buscando, como todos, las riquezas que creían que habían encontrado en Perú y en México, y se encuentran allí con una serie de catástrofes que se van sucediendo una detrás de otras, y aquella armada que parecía invencible, 5 navíos, 600 hombres contra unas pobres tribus de indios, acaba desarbolada, como consecuencia de deserciones, de una especie de tsunamis que diríamos ahora, y llega un momento en que solamente queda prácticamente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, medio desnudo, harapiento, perdido en aquellas inmensidades, pero sin perder ni por un momento la clara conciencia de que él era el vicario del gran emperador Carlos V, y que por lo tanto allí donde pisara iba conquistando territorio. Pero ¿cómo consiguió durante 10 años recorrerse el inmenso espacio que media entre la Florida, Texas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora? Pues lo consiguió a fuerza de gracia y encanto. Sí, pero hay que recordar, o yo recuerdo, de las viejas crónicas de la conquista de la Florida particularmente, que ahí había que pelear contra dos inconvenientes. Uno eran los mosquitos feroces mosquitos de los pantanos, y luego las tribus locales que eran particularmente feroces. Exactamente. O sea, allí no se trataba de encontrarse con un imperio como fue el imperio azteca o el imperio del Sol en Perú. Allí eran tribus dispersas pero muy feroces, muy combativas las unas con las otras. Y la gracia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca es que es capaz de, durante 10 años, recorrerse ese inmenso territorio, repito otra vez, gracias, por una parte, a sus habilidades como curandero. Él había sido alférez en los tercios de Italia y tenía cierta afición a lo que era la medicina. Y claro, se encuentra con unos indios absolutamente incultos, desprotegidos, y por ejemplo algo tan sencillo como sacar una muela les parecía una cosa mágica y maravillosa, o arrancarles una flecha, y empieza a hacer una labor de curandero, pues él estaba perdido ya. Además los indios les habían perdido el respeto. O sea, el respeto que les tuvieron inicialmente cuando llegaron, vieron, bueno, que bien, que eso de los arcabuces era eficaz relativamente, pero que disparaba una bala y se acababa, y que ellos con las flechas podían hacer otro tanto. O sea, que les habían perdido el respeto. Habían perdido el respeto a los caballos, ya no eran centauros, porque se habían hecho con caballos, se habían dado cuenta. Por cierto, que es absolutamente asombroso que llegaron muy pocos caballos a América, y la cantidad de caballos que hay en la actualidad. No conocían el equino en aquella época. Entonces, claro, este hombre pues va consiguiendo... Por ejemplo, una habilidad que se dio enormemente fue la de traficar
se daba cuenta que como todas aquellas tribus indómitas de apaches, de apalaches, de sioux estaban reñidas las unas con las otras, él se las ingeniaba para negociar con unos que tenían exceso de maíz, pero les faltaban conchas para hacer cuchillos o les fintaban pieles, y entonces empieza a negociar con ellos, con unos y con otros, siempre con la clara sensación de que él, aunque estuviera solo, harapiento y perdido, era el vicario de Carlos V, porque le parecía que lo más maravilloso del mundo era ser súbdito de Carlos V. No, o sea que eso le parecía una cosa asombrosa. Lo que pasa, José Luis, que él, que no era ni siquiera el jefe de la expedición, que era Narváez, sí. Era una expedición, bueno, en fin, pues que se va diezmando a medida que entran simplemente en la Florida. Donde, además del hambre, pues, yo no sé, pasaría la misma, yo la peste no creo, porque el Jerez que deja Núñez Cabeza de Vaca era el Jerez de la peste de Andalucía, entonces estaba sumida en una, pero se encuentra con muchas otras cuestiones que le diezma. ¿Cuántos acaban al final? Al final acaba. Hay un momento en que está él solo con Estebanico el Negro, un negro que iba en la expedición, que se encontraba solo, y al final quedan solamente 3, Estebanico, Dorantes y Alonso del Castillo, quedan 3 nada más, y además esos 3 llega un momento en que ya se manejaban bastante bien con las tribus, tenían sus relaciones sentimentales con las indias, etcétera, etcétera, y le decían a su jefe, que se había convertido ya en su jefe, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, bueno, mira, vamos a esperar que vengan a por nosotros, nos quedamos aquí. Y Álvar Núñez Cabeza de Vaca decía, no señor, nosotros hemos venido a conquistar estos territorios y vamos a seguir avanzando hasta volver a encontrarnos con los cristianos. Y para eso, claro, no tenían brújula, no tenían nada, se servían solamente de la Osa Mayor. O sea que durante 10 años estuvieron caminando entre aquellas tribus hostiles, que para ellos dejaron de ser hostiles gracias a la simpatía y al manejo que se traían con ellas, pues siguiendo la ruta izquierda de la Osa Mayor, que acabaría llevándoles a territorio de cristianos nuevamente. O sea que en ese aspecto fue... Y además lo curioso es que ellos iban buscando riquezas. Cuando se dan cuenta que no hay riquezas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca dice, bueno, por lo menos ya que no encontramos riquezas, tenemos a cumplir la otra misión que se nos ha encomendado, que es evangelizar. Y se dedicaba a evangelizar a los indios. A los indios, entre otras cosas, aprendió 8 idiomas o dialectos de los indios, que cada uno hablaba con su dialecto. Llegó a manejarse en 8 dialectos y les explicaba nada menos que el misterio de la Santísima Trinidad, que a los indios no les parecía mal que hubiera 3 dioses, porque como ellos estaban acostumbrados a tener docenas de dioses, no les parecía mal del todo, ¿no? Claro. O sea, que no perdió... ¿Y no ser un guerrero del estilo de Cortés le trajo problemas? ¿Perdón? ¿El no ser guerrero? Como al estilo de Cortés, es decir, al ser más un tipo que iba pactando, y es decir, que no era un hombre que iba arrasando, sí. Es decir, no era un bravo conquistador al estilo de lo que se esperaba de los conquistadores. No era un bravo conquistador, ni muchísimo menos. Lo que era un hombre muy agudo y muy inteligente. Él, por ejemplo, llegaba a los poblados nuevos, le había precedido su fama de curandero, de chamán, procuraba llevarse muy bien con el jefe, procuraba llevarse muy bien con el chamán o brujo de la tribu, procuraba, por ejemplo, aportarles cosas, pero cuando llega un momento que para manejar esas mercancías con las que traficaba con unos y con otros, tiene que inventar la rueda, porque los indios se servían de esteras para transportar, y él les consigue hacer una rueda con unas ramas de árboles, etcétera, etcétera, que para los indios fue un descubrimiento. Un señor que fuera capaz de crear una rueda les parecía un genio, les parecía un dios o poco menos, algo tan sencillo como es una rueda, ¿no? O sea que realmente él no tenía un talante de conquistador agresivo, ni mucho menos. La prueba es que cuando está de alférez en los tercios de Italia, le interesaba más la curandería, el ver cómo curaban los cirujanos, que la espada. No era un hombre de espada, pero era un hombre muy ingenioso. Bueno, y está 10 años, llega finalmente a lo que, no sé, a Nuevo México, a donde llegara. Exactamente, sí. Y después de eso, ¿qué hace? ¿Se vuelve? Bueno, después de eso hace una cosa muy importante. Una vez que ha vuelto a territorio cristiano, digamos así, al de la Nueva España, que entonces se llamaba México, entonces él se da cuenta de que los conquistadores estaban haciendo un disparate, que era esquilmar a los indios. Dice, si esquilmáis a los indios no trabajan, los indios no plantan maíz, y estamos condenados a la inanición y a la muerte. O sea que tiene una labor de unos cuantos meses de convencer a los conquistadores majestáticos que estaban en la zona de la Nueva España de que había que cuidar mejor al indio, pero ya no solo por caridad cristiana, sino por conveniencia, para que estos a su vez siguieran trabajando el maíz, los frutales, etcétera, etcétera. Realiza una gran labor.
Y ya cuando por fin vuelve a España y se encuentra con su querida María Marmolejo, porque estaba enamoradísimo de su mujer, de María Marmolejo, dice, yo no vuelvo a América ni por todo el oro del mundo. ¿Qué te crees tú eso? Porque resulta que el emperador Carlos V, visto el éxito que había tenido en la Florida, le encomienda nada menos que el cargo de gobernador general del Río de la Plata, y se vuelve otra vez al Río de la Plata. Pero ya es una parte... A mí me interesa menos, es menos literaria. Ya vuelve al Río de la Plata, al frente también de una armada bastante poderosa, etcétera, etcétera, y es una historia más de las tantas. A mí lo que me ha interesado, como novelista que soy, es el aspecto literario de ser capaz de recorrer durante 10 años ese terreno, ese territorio hostil, y acabar conquistándolo para España, ¿verdad? Ahí, ¿de quién te vales para la narración? ¿Cómo se ha organizado la narración de esta historia? La narración de esta historia lo hago recurriendo a un truco habitual en mi obra literaria, que es inventarme un personaje que era hijo de uno de los grandes compañeros de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que va contando la historia, para hacerla un poco más amena, porque Álvaro Núñez Cabeza de Vaca escribió su libro Naufragios, que es muy famoso, pero es un poco denso y muy pesado para nuestra mentalidad actual. Entonces yo procuro, a través de un narrador, que es un hijo de un compañero de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de ir despiezando, procurando mantener un lenguaje actualizado de la época, pero más accesible a nuestros tiempos, no la dureza con que tiene, por ejemplo, el lenguaje de su libro de Naufragios, que es el de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Naufragó tantas veces. Para la época en la que vivió, entre 1500 y entre 1400 finales y 1500 mediados, fue un hombre que vivió muchos años, vivió más de 70 años. Exactamente, eso era entonces, pues, oye, ser un anciano, ¿eh? Murió como un anciano, refugiado en un convento de Sevilla, de tu querida Sevilla, en un convento de franciscos de tu querida Sevilla, y murió el hombre, pues, muy... no arrepentido de lo que había hecho, porque la verdad es que se había portado bastante bien en general, no había cometido tropelías, le parecía muy mal que se matara a los indios, le parecía muy mal que sus hombres se liasen con la primera india que fuera o las violasen, todo eso le parecía muy mal. Era un hombre que tenía bastantes principios, pero a pesar de todo, con un cierto arrepentimiento, murió en un convento de franciscos de Sevilla. Olaizola ha escrito, no sé, tiene tantos libros que ahora sería imposible uno detrás de otro, no tengo programa para contarlos, pero sobre este tipo desde el Cano hasta Bartolomé de las Casas, todos esos años se los ha trabajado con muchísima dedicación, pero luego también Olaizola preside una fundación. Yo te pido un minuto nada más de eso. Hombre, si me das un minuto y medio, te lo agradezco de todo corazón. La fundación Somos Te lo voy Uno, a contar. Somos Uno. Contra lucha la prostitución infantil en Tailandia. Exactamente. ¿Y cómo surgió esto? Surgió como consecuencia de un libro muy insignificante, Cucho, con el que había ganado el premio Barco de Vapor, que es un libro infantil que no tiene ni 30 páginas. Y me escriben desde Tailandia, en Rasami Krisanamis, pidiéndome los derechos de autor para traducir Cucho al tailandés, pero que no me puede pagar porque ella se dedica a actividades sin ánimo de lucro. Y yo se los cedo no por generosidad, sino por pereza, porque a veces me cuesta cobrar los derechos de autor en Francia como para cobrarlos en Tailandia. Dijo, puedes hacer lo que quieras con ese libro. Efectivamente, a los 2 o 3 o 4 meses recibo Cucho traducido al tailandés, que es un lenguaje muy culto de puntos y comas procedente del sánscrito, con una fotografía en la que decía: escuela construida gracias a los derechos de autor de Cucho. Y entonces yo tomé clara conciencia. ¡Qué subidón! ¿Cómo? Tomé clara conciencia de que en España sería un don nadie, pero en Tailandia me había convertido en un mecenas que construía escuelas, y efectivamente empieza una relación con Rasami Krisanamis, le voy cediendo otros libros, se construyen edificios, y evidentemente en estos momentos soy el autor europeo más traducido al tailandés gracias a Rasami. Y se empeña en que vaya a dar una conferencia, porque estas hispanistas vienen de vez en cuando a España, y cuando viene se empeña en que vaya a dar una conferencia a los hispanistas tailandeses. Y le dijo yo: mira, Rasami, yo lo último que hago es ir a Tailandia a dar una conferencia a los hispanistas. Efectivamente, un mes y medio después volaba en la TAI, y en Tailandia conozco a la verdadera estrella de este asunto, el padre Alfonso de Juan, misionero jesuita, que lleva 40 años luchando en Tailandia contra todos los dramas de los boat people, de los refugiados camboyanos, y cuando yo le conozco está luchando contra el drama de la prostitución infantil en Tailandia, 50.000 prostitutas menores de 14 años entre Bangkok y Phuket. Yo quedo absolutamente impresionado, y uno de los días el padre Alfonso de Juan venía muy contento porque una azafata de Iberia le había dado una beca de 100 euros.
Le dije, pero Alfonso, ¿qué es eso? Me dice, eso, una por lo menos. Y cuando vuelvo a España, pues con el una por lo menos, mi mujer y yo, pues nos encontramos un poco prendidos y me meto en una aventura que no digo que sea como la de Albert Núñez Cabeza de Vaca, pero poco menos, porque se me ocurre empezar a hablar en conferencias del tema de la prostitución infantil, de las niñas que las venden a los prostíbulos y que están absolutamente perdidas, y me encuentro compelido a crear una ONG que se titula Somos Uno, de la que yo soy el presidente, mi mujer es la vicepresidenta y mis 8 hijos son los consejeros. Y llevamos escolarizadas 2.000 niñas, 200 en la universidad, niñas de los arrozales de Camboya, lo más ínfimo de la sociedad tailandesa, carne de prostíbulo, que terminan en la universidad. Y claro, yo es que digo, verdaderamente, esto es algo que Dios ha colocado en mi camino, porque si no, yo no me explico en qué lío me he metido. Pues te doy la enhorabuena por eso, José Luis. Hombre, es que ya además, como dicen mis hijos, papá, menuda herencia nos deja, la mejor que nos puedo dejar, ya no tiene solución. Ya no, es que tú te haces idea de lo que es estas niñas condenadas a la prostitución, que acaben, gracias al padre Alfonso de Juan y gracias a Rasami Kisanami, que acaben, bueno, nosotros evidentemente, casi voy a presumir, llevamos mandados 2 millones de euros, a mí no me cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza porque soy un escéptico, pero yo cuando le digo a Alfonso, yo no me explico cómo te mando tanto dinero. No lo entiendes porque no eres un escéptico. Son los ángeles de la guarda de las niñas. Digo, joder, pues será verdad los ángeles de la guarda de las niñas, porque somos una familia no demasiado conocida. Además que 2 millones cunden mucho. ¿Cómo? ¿En Tailandia? Pues tenemos 2.000 niñas ya escolarizadas, de ellas 200 en la universidad. Llevamos 12 años con este programa. Me ha encantado que saques este tema porque yo siempre que puedo lo coloco con la esperanza de que la gente se sensibilice. Además de ese asunto, recuerden ustedes que el Libros Libres es apasionante, la historia de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, apasionante como la de todos los conquistadores españoles, créeme. A la conquista de los apaches, que lo firma José Luis Olaizola, al que le mando un abrazo muy fuerte. José Luis, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi querido amigo, gracias.